Alan Turing, más allá del genio. El niño que soñaba con el infinito. Había una vez un niño que veía el mundo no con los ojos de los demás, sino a través de un prisma de números, patrones y preguntas imposibles. Alan Mattison Turing nació un lluvioso 23 de junio de 1912 en Maida Vale, Londres, en una familia de clase media alta, estricta y profundamente británica. Sus padres, funcionarios coloniales, esperaban que Alan siguiera el camino recto de un hombre respetable del imperio. Pero él era distinto. No mostraba interés en la diplomacia ni en las buenas maneras. Su mente estaba en otra parte, en las leyes invisibles que gobernaban el universo. Desde niño, Alan hablaba poco, pero pensaba mucho. Daba largas caminatas, observando patrones en la naturaleza, las espirales de un caracol, las ramas de un árbol, las simetrías ocultas en el caos. En la escuela no destacaba en todas las materias. Era torpe en los deportes, desordenado con su ropa, distraído hasta la desesperación de sus maestros. Pero en matemáticas y ciencia, brillaba como una estrella solitaria en la noche. Entonces ocurrió algo que cambió su vida para siempre. Conoció a Christopher Morcom, un compañero de colegio que compartía su amor por el pensamiento abstracto. Para Alan, Christopher fue más que un amigo. Fue un alma gemela, una chispa de entendimiento en un mundo que a menudo le resultaba incomprensible. Juntos discutían sobre física, lógica, astronomía. Por primera vez, Alan no se sentía solo en su forma de ver la vida. Pero la tragedia, implacable como una ecuación sin solución, se abatió sobre él. Christopher murió repentinamente de tuberculosis bovina en 1930. Alan tenía apenas 17 años. La muerte de su amigo lo sumió en un dolor sordo, en un duelo que nunca abandonaría del todo. Pero también plantó una semilla, el deseo de entender la mente humana, el alma, la conciencia, y de construir algún día una máquina que pudiera pensar. Así, en el corazón de un adolescente roto, nació la primera chispa de lo que cambiaría el mundo. Y Alan, con el dolor a cuestas y la mente encendida, decidió que él no iba a seguir las reglas del mundo. Iba a escribir las suyas propias, modelando el pensamiento, la creación de la máquina universal. Imagina una época en la que las ideas viajaban más despacio que las cartas, y donde pensar en máquinas que razonaran parecía tan absurdo como creer en dragones. En ese mundo, Alan Turing se atrevió a preguntarse, ¿podría alguna vez una máquina pensar como nosotros? Corría 1936. Turing, ya estudiante en Cambridge, se obsesionaba con un problema que había dejado perplejos a los más grandes matemáticos de la época: el Entscheidungsproblem o problema de la decisión. ¿Era posible encontrar un método mecánico para resolver cualquier problema matemático? En vez de seguir caminos tradicionales, Alan hizo algo que pocos podrían haber imaginado. Inventó una máquina teórica. Una máquina capaz de leer una cinta infinita de símbolos, interpretar instrucciones sencillas, escribir, borrar, moverse hacia adelante o atrás, todo de manera sistemática. A esa creación la conocemos hoy como la máquina de Turing. No era una máquina en el sentido físico, no tenía tornillos ni vapor, era un concepto, una visión pura, un dispositivo que podía realizar cualquier cálculo que un ser humano razonablemente lógico pudiera hacer. Turing demostró que había límites inherentes a la lógica. Había problemas que ninguna máquina, ni siquiera la suya, podría resolver. Era como si dijera, podemos construir mentes artificiales, pero siempre habrá misterios más allá de nuestro alcance. Esta idea, simple, hermosa y devastadora, dio nacimiento a toda la computación moderna. Cada computadora, cada smartphone, cada sistema de inteligencia artificial existe porque un joven solitario, soñando con su amigo perdido, se atrevió a imaginar una máquina universal. En ese momento, sin saberlo, Alan Turing había puesto en marcha una revolución que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Y sin embargo, su hora de mayor gloria aún estaba por llegar. La guerra de los códigos, Bletchley Park. La guerra había estallado, y con ella un mar de secretos que podían hundir imperios. Los nazis tenían una ventaja mortal: una máquina llamada Enigma, que codificaba sus mensajes militares en un sistema casi indescifrable. Cada día las combinaciones cambiaban, generando más de 150 quintillones de posibilidades. Era, literalmente, imposible de romper. O eso pensaban. En 1939, reclutado por los servicios secretos británicos, Alan Turing llegó a Bletchley Park, una mansión transformada en laboratorio de criptografía. No parecía un espía clásico, torpe, tímido, vestido siempre con el mismo abrigo raído, montando su bicicleta con una taza de té amarrada al manillar.
pero en su mente se gestaba una revolución. Mientras otros trataban de descifrar enigma por medios humanos, Turing pensó diferente. ¿Y si una máquina derrotara a otra máquina? Con paciencia feroz, diseñó y construyó la Bombe, una máquina electromecánica capaz de probar miles de configuraciones de enigma en minutos. Día tras día, noche tras noche, Turing y su equipo, un ejército de mentes brillantes y excéntricas, trabajaban contrarreloj. Gracias a ellos, los aliados descifraron comunicaciones vitales, movimientos de submarinos, estrategias de ataque, planes secretos. Se estima que acortaron la guerra en al menos 2 años, salvando más de 14 millones de vidas. Pero el éxito de Bletchley Park permaneció en secreto absoluto. Nadie podía saberlo. No hubo aplausos, ni medallas, ni reconocimiento. Alan Turing, el salvador invisible, regresó a su vida cotidiana, como un fantasma olvidado por el mundo que había ayudado a salvar. Y el mundo, ingrato y cruel, le tenía reservada aún su peor traición. Quark, un genio contra su tiempo. En la paz que siguió a la guerra, Alan Turing podría haber sido una leyenda viva, pero en vez de laureles encontró barro. En 1952 fue arrestado. ¿El crimen? Ser homosexual. En una Inglaterra todavía regida por leyes victorianas, amar a otro hombre era un delito. Era un delito. Se le ofreció una elección: ir a prisión o someterse a un tratamiento hormonal de castración química. Eligió el tratamiento. Durante meses, su cuerpo fue invadido por hormonas que alteraron su mente, su espíritu, su fuerza. La misma nación a la que había servido, la misma civilización que había salvado, ahora lo destruía lentamente. El 7 de junio de 1954, Turing fue encontrado muerto en su casa junto a una manzana parcialmente comida impregnada de cianuro. Tenía 41 años. ¿Fue suicidio? ¿Un accidente? ¿Algo más siniestro? Nunca se sabrá del todo. Pero la tragedia fue irreparable. Habíamos perdido al hombre que había anticipado el futuro, justo cuando más lo necesitábamos. Legado eterno. De la inteligencia artificial a la cultura pop. Aunque su vida terminó trágicamente, la semilla que Alan Turing había plantado no dejó de crecer. Hoy, cada vez que enciendes tu teléfono, cada vez que una inteligencia artificial predice tus gustos o un programa resuelve problemas complejos, estás tocando el legado de Turing. Su visión de máquinas pensantes floreció en la informática, la robótica, la filosofía de la mente. En 1950, poco antes de su muerte, Turing propuso un experimento simple y profundo: el test de Turing. Una prueba para saber si una máquina puede pensar. Si un interrogador no puede distinguir entre una respuesta humana y una respuesta generada por una máquina, ¿no significa eso que la máquina piensa? Esa pregunta aún resuena hoy. Siri, Alexa, ChatGPT, los robots en laboratorios de todo el mundo, todos son ecos de su pregunta original. En 2013, el mundo rindió un pequeño acto de justicia. Turing recibió un perdón real póstumo por sus crímenes. Luego, su rostro adornó el billete de 50 libras esterlinas británico. Películas como The Imitation Game, protagonizada por Benedict Cumberbatch, revivieron su historia para una nueva generación, revelando al mundo el rostro humano detrás del mito. Alan Turing ya no es solo un nombre en un libro de historia, es el padre silencioso de la era digital. Misterios y simbolismos, el mito de la manzana y otros enigmas. Y aún hoy, Turing no nos deja del todo. Se dice que la manzana mordida de Apple rinde homenaje a él, como un símbolo silencioso de su tragedia y su genio. Aunque Steve Jobs negó cualquier relación directa, la leyenda persiste, hermosa y dolorosa como un susurro. Hay quien dice que su muerte fue encubierta, que tal vez, sabiendo demasiado en plena Guerra Fría, su suicidio fue provocado. Otros creen que simplemente ya no pudo soportar más la injusticia de un mundo que no entendía su amor, su pasión, su visión. Lo cierto es que de alguna manera, Turing vive en cada circuito, en cada algoritmo, en cada acto de creación tecnológica. Porque Alan Turing no solo inventó máquinas que piensan, nos enseñó que pensar es atreverse, que amar es ser valiente, que ser diferente puede cambiar el mundo. Epílogo. La eternidad de Alan Turing. Cuando miramos hacia el futuro, hacia un mañana donde humanos y máquinas dialoguen como iguales, recordaremos a aquel niño tímido, caminando bajo la lluvia, soñando con patrones invisibles. Un soñador, un guerrero silencioso, un creador de infinitos. Alan Turing, el hombre que abrió la puerta, el hombre que nos enseñó a cruzarla.